Estos años he conocido a compañeros maravillosos y muy profesionales que me han hecho crecer y madurar, cosa que agradezco de corazón. Reconozco la confianza a nivel autonómico y provincial, pero sobre todo a nivel local. Esos compañeros de filas que pasan los años y hasta en momentos como el de hoy están en este pleno apoyándome. Pero me temo que aquellos principios ideológicos que me motivaron a defender este proyecto han cambiado. Y no por mí, sino por una formación que se empeña en girar a la izquierda y en dinamitar el gran trabajo que se realiza desde el municipio. Eso propicia mi mayor desilusión y decepción. No quiero incluir los motivos. Soy una persona optimista y prefiero quedarme con lo mejor de todos estos años. Este concejal lo tiene muy claro y me reitero en todas y cada una de mis intervenciones. Mi objetivo es representar la derecha en Torredembarra, defender a España, a la Constitución y al Estado de Derecho, aplicando políticas que se centren en el bienestar de las personas. Y creo que se ha demostrado durante estos años con mi trabajo municipal, presentando instancias, propuestas, recursos, alegaciones, mociones, fiscalizando, asistiendo a comisiones y plenos, pero además no me ha temblado el pulso en defender a los ciudadanos, denunciando presuntas irregularidades cuando sea necesario, ante Fiscalía, Abogacía del Estado o incluso ante el Tribunal de Contratación del Sector Público. Pero llega un momento en cuando uno sigue firme en sus convicciones y las siglas que representa cambian de manera tan radical, hay que tomar una decisión. Y por ello anuncio lo siguiente: renunciar al Grupo Municipal de Ciudadanos y notificar de manera formal al secretario de la Corporación mi adhesión al Grupo Mixto como concejal no adscrito. Para finalizar, quiero dirigirme directamente a mis votantes, amigos y familiares. Quiero insistir que no es ni un adiós ni un punto y final. Es un punto y seguido. Para seguir defendiendo más y mejor la derecha en Torredembarra, era fundamental dar este paso. No cesaré en mi objetivo. Me veo más capaz y fuerte que nunca. Y por último, gracias. Es de lo mejor con diferencia que me ha dado este partido. Y ya no a nivel político, que considero que tenemos mucho que aprender de ti. Sabes que tu capacidad de análisis y de oratoria siempre me ha sorprendido. He aprendido mucho de ti y me has ayudado muchísimo en mi proceso de madurez. Han sido muchas horas mano a mano, sino porque a nivel personal sé que compartimos una gran confianza de amistad. Es muy importante en mi día a día, sabes que siempre te quiero en mi equipo. Como diría Winston Churchill, algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios, otros cambian de principios por el bien de sus partidos. Muchas gracias.